Ya podés comenzar, Andrés. Vamos a empezar. Podemos empezar. Perfecto. Nada, bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias a OpenDC y a la Universidad por el espacio. Acá esta charla sobre fotografía de calle, street photography, una aproximación a la fotografía de calle. Voy a pasar a compartirles la pantalla para empezar a charlar un poco sobre lo que viene siendo el encuentro de hoy. Así que me avisan ahí, por favor, si se ve, si no hay problema. Todavía no se ve, Ahora la voy a poner. ahí vemos tu pantalla de escritorio. Ok, perfecto. No sé qué está pasando ahí. Ahí va. Bueno, bueno, como les Ahora decía, sí, ¿no? Ahí está, perfecto. sí, sí, se Bueno, ve. bienvenidos, perdón. Bueno, bienvenidos a Street Photography, una aproximación a la fotografía de calle. La idea es que justamente este espacio sea sobre todo, ¿no?, una puerta de entrada para todos aquellos quienes tienen curiosidad por la fotografía de calle y quieren empezar a explorarla sin presión, a más modo como de curiosidad, de saber de qué se trata, desde explorarla desde lo visual y lo narrativo, ¿no? No hace falta saber mucho, sino más que nada tener esas ganas de probar, de mirar y de salir justamente a buscar la imagen. Eh, si bien está enfocado, ¿no?, a la gente que va a tener una primera aproximación a este género fotográfico o este estilo de hacer foto, también está para quienes ya vienen sacando fotos, ¿no? Puede ser justamente una oportunidad para volver a conectar con esa chispita, ¿no?, de ir a sacar las fotos en la calle, tener ese entusiasmo por salir con la cámara y dejarse nuevamente sorprender, ¿no?, con su cámara o con el celular, con cualquiera que sea el dispositivo para hacer fotos, ¿no? A veces justamente volver a esto esencial, a mirar referencias, a mirar imágenes, nos hace como repensar lo que hacemos y nos invita como a refrescar también la mirada y nos inspira a crear desde otro lugar. Eh, bueno, en este taller no vamos a detenernos, o en esta charla más bien, no vamos a detenernos a profundizar sobre conceptos técnicos muy específicos, ni configuraciones, ¿no?, de cámara, toda esta parte como más técnica, sino que vamos a enfocarnos en algo un poco más simple, por así decirlo, pero mucho más poderoso, ¿no?, que es aprender a mirar con atención. Eh, Porque bueno, caminar la ciudad con otra sensibilidad, estar presentes y estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Una consulta, ¿se ve el cursor, no, cuando muevo? Por ahí necesito señalar algo. Bueno, no importa. Eh, Hola. Bueno, nada, les comentaba que no vamos a estarnos retomando, ¿no? No vamos a enfocarnos en lo que, en estos aspectos tan técnicos y configuraciones de cámara, sino que vamos a empezar a concentrarnos en aprender a mirar con atención, ¿no? Caminar la ciudad justamente con otra sensibilidad, estar presentes, estar bien atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, eh, porque, bueno, la intención es observar lo cotidiano con otros ojos, y desde ahí empezar a contar y a transmitir cómo vemos el mundo, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros, como fotógrafos, como creativos, creadores, tenemos una imagen, una mirada distinta, y eso es justamente lo que vuelve interesante a cada imagen, ¿no?
Así que nada, vamos a recorrer el trabajo de 5 fotógrafos y fotógrafos que en lo personal a mí me marcaron mucho. Hay un montón de fotógrafos que están haciendo, bueno, un montón de fotógrafos que están haciendo trabajos increíbles. Yo elegí únicamente para esta charla 5, pero bueno, la idea es que después cada uno ya pueda ir realizando sus propias investigaciones, eh, ver qué fotógrafo le gusta y demás. Pero bueno, esto como un punto de partida para esta primera aproximación y ir incorporando algunos conceptos que vamos a ir viendo y a la vez también tener unos ejercicios prácticos para empezar a desarrollar nuestra mirada, ¿no? Como les decía, vamos a recorrer el trabajo de 5 fotógrafos. Algunos son clásicos de la historia de la fotografía y otros un poco más contemporáneos, no más cercanos a nuestro tiempo. Cada uno con su estilo, su mirada y su forma de habitar y de estar en la calle. Nos vamos a enfocar en ver cómo se mueven ellos, cómo componen, qué es lo que buscan. Y obviamente vamos a ver un montón de fotos, ¿no? Eh, y bueno, después de conocer cada uno, nos va a quedar una pequeña consigna para que podamos salir todos a practicar en la calle, no poner en práctica. Son ejercicios bastante interesantes a modo de disparadores, que eso lo vamos a ver al final. Y bueno, están pensados para que justamente podamos empezar a salir a hacer fotos y empezar a reforzar o a construir nuestra propia forma de mirar. Como les digo, no hay que ser un experto ni tener la mejor cámara, simplemente alcanza ya a tener estas ganas de observar, de caminar, de jugar un poco con el azar, ¿no? Así que bueno, si les gusta mirar y contar historias con imágenes, si les llama la atención todo eso que está pasando en la calle y muchas veces nadie ve, estamos acá en el espacio indicado. Así que, bueno, dicho esto, quiero primero conversarles y como que entender qué es el street photography, ¿no? Porque como sabemos hay varios géneros, ¿no? Street photography es uno de ellos. Y bueno, tengo una definición acá de un fotógrafo llamado Bruce Gilden, que es el que acá vemos sus fotografías, eh, que él lo que dijo fue, si puedes oler la calle mirando la foto, es una fotografía callejera, ¿no? Y es que acá lo resumió increíblemente porque la fotografía de calle es un género que vive del momento justamente, ¿no? Del azar, de lo que está ocurriendo sin previo aviso, por así decirlo, ¿no? La fotografía, este género se nutre de lo espontáneo, de lo que sucede frente a nosotros en espacio público, ¿no? Y sin intervención, o sea, sin intervenir la escena, ¿no? Es prácticamente observar con atención, reaccionar con intuición y componer con sensibilidad y criterio. Eh, lo importante acá no es quién está en la foto, ¿no? Sino qué cuenta la imagen. Entonces, la narrativa visual acá nace de lo cotidiano, de eso que muchas veces pasamos por alto, pero que cuando se congela en una fotografía, cuando se inmortaliza ahí, cobra otro sentido. Sí, podemos decir que es un acto justamente de observación profunda, ¿no? No es posar ni montar una escena, sino que es estar ahí presente, dejando que el mundo hable por sí solo prácticamente. Entonces, hacer fotografía de calle es caminar con los ojos bien abiertos, estar bien atentos a eso invisible que se revela, es confiar en el instante y en lo que ese instante, esa situación, eso que está pasando nos entrega, ¿no? Es una mezcla entre mirada, intuición y un poquito de suerte, de azar, pero también de intención, ¿no? Eh, porque bueno, no todo lo que está pasando en la calle merece una foto. Entonces, justo cuando se alinea, no sé, el gesto, la composición, la escena, la situación, todo eso que nosotros tenemos presentes, es ahí donde van a ser la imagen, ¿no? Y esta imagen que nace es una imagen que va a hablar, que nos va a dejar algo más allá del encuadre, nos va a emocionar. Y no siempre hace falta un rostro, ¿no? Sino que a veces también una sombra, puede ser una silueta que cruza justo en el momento preciso, una mano en un taxi como en esta foto. Eh,
puede como funcionar, ¿no? Porque la calle, como sabemos nosotros, está llena de pequeñas narrativas esperando a ser descubiertas, a ser vistas. Y el fotógrafo callejero, por decirle de alguna forma, no inventa nada, sino que descubre estas escenas, ¿no? Y en ese descubrir transforma esto común, ¿no? En algo un poco más poético. Así que bueno, este género podríamos decir que se sostiene sobre tres pilares: la observación, la intuición y la composición, ¿no? Observar, porque es más que mirar, es justamente entrenar el ojo, ¿no? Ver muchas imágenes nos va a ayudar para esto, lo cual vamos a hacer ahora a continuación. Ver muchas imágenes, estar atento, empezar a empaparnos de varios fotógrafos, todos los géneros, no solamente fotográficos, sino también, claro, ver cine, ver teatro, ver afiches, ver diseños, etcétera, ¿no? Todo eso nos va a ayudar como a entrenar el ojo en cuanto a lo que composición se refiere. Eh, por otro lado está la intuición, ¿no? Esto es re interesante porque es justamente ese impulso, estar atentos, estar como sensibles a ese impulso que nos dice, esto voy a sacar foto, ¿no? Y hacerle caso. No como reprimir ese impulso de apretar el disparador, ¿no? Eh, y bueno, la composición, que es lo que ordena el caos prácticamente. Decidir cómo encuadrar para que ese instante tenga sentido, fuerza, emoción. Así que no es solo suerte, sino que es estar preparado para cuando la suerte pase justo por el frente de nuestro lente, ¿no? Eh, y bueno, y ahí es cuando van a hacer la foto, que no es solo un documento, sino es esta imagen, como les comentaba, que crea eh, emoción, nos provoca preguntas, nos deja espacio para imaginar y podríamos decir que también es un reflejo de nosotros mismos en medio de este desorden del mundo, ¿no? Una forma de habitar y de decir, esto pasó, esto vi, esto me conmovió, una forma de expresarnos desde la fotografía. Eh, bueno, dicho esto, introduciendo lo que es el género, quiero conversar brevemente sobre los objetivos, ¿no?, del taller, eh, que son los objetivos para y cómo está compuesto el taller, ¿no? Los objetivos sería entender primero cómo funciona el lenguaje visual en la calle, ¿no? Es decir, cómo contar con imágenes lo que vemos, lo que sentimos y lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Elegir qué mostrar, desde qué ángulo, de qué forma, en qué hora. Todo este tipo de decisiones tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Y qué elementos tener presente a la hora de yo hacer fotografías. Esos elementos me van a mí a servir a la hora de yo hacer fotografías. Como segundo objetivo tenemos conocer a estos 5 fotógrafos que les quiero presentar más adelante, que nos van a servir como referencia a nosotros justamente porque vamos a mirar cómo trabajan, qué les inspira, cómo están componiendo y qué podemos aprender, qué nos pueden enseñar con su mirada, ¿no? Eh, Así que eso es algo que vamos a hacer ahora. Y después vamos a ejercitar también como objetivo de este taller y de haber recorrido todos estos trabajos de los fotógrafos, es ejercitar nuestra propia forma de ver a través de una propuesta de ejercicios prácticos que van a ir surgiendo inspirados, por así decirlo, en el estilo de cada autor que vamos a ver. Esto después los voy a explicar, como les dije en un principio, donde vamos a ver esta como documento con los ejercicios prácticos y vamos a profundizar un poco más sobre cómo voy yo a entregar las fotos, etcétera, ¿no? Y bueno, como objetivo final es invitarles justamente a crear una serie fotográfica personal con todo que refleje todo esto que les haya interesado, que les haya quedado de esta charla. Y bueno, lo importante de esta serie es que reflejen justamente su manera de mirar y lo que les interesa contar, ¿no? Desde el género. La charla, va a estar separada en 3 bloques. Uno, que sería el primero, donde vamos a hacer una breve introducción del género, entender un poco el lenguaje visual en la fotografía de calle. En el bloque 2 ya nos vamos a centrar en ver algunos elementos justamente
del lenguaje y en conocer a cada uno de nuestros fotógrafos, ver muchas fotos que ellos han hecho como para poder tener una idea cerrada de su estilo y que me sirva a mí también como disparador para después yo salir y hacer las fotos de mi propia serie. Y bueno, el bloque 3 vamos a ver el tema de cómo va a ser la dinámica de entrega de las series, dónde lo vamos a publicar, dónde yo encuentro mi consigna y vamos a cerrar esta charla. Así que, bueno, dicho esto, quiero pasar a hablar de algo que es bastante interesante, ¿no? Que es pensar la calle como un escenario. Esto es bastante interesante y todo lo que empecemos a hablar de aquí en adelante, la idea sería que lo podamos tener presente a la hora de nosotros de empezar a hacer fotografía, ¿no? En la calle. Entonces, pensar la calle como un escenario, ¿no? Como fotógrafo de calle, una de las cosas más importantes que podemos aprender es ver la calle como un escenario, justamente. No un escenario como los clásicos, no un escenario de teatro con las cortinas, luces, actores, etcétera, no un guión, sino que pensarlo como un escenario vivo. Un escenario vivo porque, bueno, todo está en movimiento y nada está planeado, no hay nada guionado, ¿no? No se trata solo del urbano como entorno físico, sino que se trata de lo humano en lo urbano. Los gestos, las situaciones, los ritmos, ¿no? Lo íntimo que a veces se genera, se parece público. No sé, la gente está caminando, discute, se cruza y y bueno, todo eso está ahí sucediendo sin que nadie lo dirija, ¿no? Pero nosotros, o sea, el fotógrafo lo ve, está atento a eso y lo reconoce y lo convierte en una imagen. Entonces nosotros con cámara en mano entramos ahí como observadores, ¿no? No para controlar esa escena, sino para dejar que esa escena fluya, que esa escena nos hable, nos revele algo. La calle es eh, impredecible prácticamente, ¿no? Cambia con la luz, con el clima, con la gente mismo. Un mismo lugar puede ser como mil escenas diferentes, ¿no? Según la hora, el día, el estado de ánimo. Eh, Como decía un pensador llamado Deleuze, un pensador francés, el mundo no es algo fijo, sino un flujo constante, decía él, ¿no? Y esto es interesante porque en este flujo el fotógrafo de calle tiene que aprender a leer estas situaciones, anticiparse, ¿no? Una sombra que se cruza, no sé, un perro como acá que está, no sé, agarrando ahí una cuerda, medio como saltando, es totalmente impredecible, ¿no? Entonces ahí cuando el fotógrafo tiene que estar atento para justamente poder leer estas situaciones, captar estos momentos. Es interesante pensarlo así porque pensar que cada vez que yo salgo a fotografiar, estoy entrando justamente en un escenario donde no sabes qué va a pasar. Entonces, ponerme como en ese mood antes de hacer la foto, pensarlo de esa forma, me predispone ya o me genera una especie de sensibilidad, ¿no? De estar como un poquito más atento. Eh, o sea, yo entro a este escenario donde no voy a saber qué va a pasar, pero si yo aprendo, o sea, si tengo el ejercicio de mirar con atención, voy a descubrir que cada esquina tiene su propia obra, ¿no? Su propia foto. Eh, y bueno, y nuestro trabajo como fotógrafos no sería inventarla, sino estar ahí cuando aparezca esta escena, esta foto y hacer la foto, fotografiarla. Ahora quiero, como para cerrar esta parte del bloque uno, conversar un poco sobre el lenguaje visual en la fotografía de calle, ¿no? Bueno, el lenguaje visual, eh, sí, es en esencia una forma de decir sin palabras, ¿no? Eh, el lenguaje, justamente, en las imágenes. Y en la fotografía de calle ese lenguaje se vuelve aún más valioso, porque no se trata como de escenas preparadas, sino se trata de lo que vemos y de cómo
de cómo lo elegimos mostrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos la luz, el encuadre, el color, el gesto, no solo estamos componiendo una imagen que se vea linda, que se vea bonita, sino que estamos contando algo. Estamos eh, decidiendo qué mirada queremos compartir con el mundo, ¿no? Qué mirada queremos compartir. Eh, ya que cada foto, bueno, que hacemos nosotros es un acto de selección, de interpretación, ¿no? De construcción de sentido. Y cuanto más tenemos afinado este lenguaje, cuanto más lo escuchamos y lo ejercitamos este lenguaje, más claros las imágenes empiezan a hablar por nosotros, ¿no? Porque, bueno, lo visual también puede emocionar, puede incomodar, puede hacernos reír, invitarnos a pensar, ¿no? Puede ser poético, crudo o incluso hasta, no sé, brutal. Todo eso sin decir una sola palabra, ¿no? Existen elementos clave del lenguaje que son lo que vamos a ir revisando ahora, más adelante. Pero bueno, estos elementos están interesantes tenerlos presentes porque cuando hablamos del lenguaje visual, hablamos de cómo decimos algo con una imagen, justamente. Y eso no es solamente lo que está en la foto, sino cómo está, qué forma tiene, qué sensación me transmite, qué historia deja entrever, por así decirlo. En la fotografía de calle ese lenguaje se construye en tiempo real. Esto es interesantísimo. A diferencia quizás de otras disciplinas, ¿no? Que se va construyendo en varios momentos. La fotografía es ahí, en vivo. Entonces, siempre, vuelvo y repito, tener como presente todos estos aspectos nos va a ayudar a que inconscientemente ya hagamos la foto teniendo todo esto incorporado, ¿no? Así que nada, tener presentes estos elementos que son parte del lenguaje visual nos puede servir mucho a la hora de fotografiar. No como una receta a seguir al pie de la letra, sino como recursos o herramientas sensibles para aplicar en el campo, ¿no? Mientras yo estoy haciendo el acto fotográfico, eh, me va a servir todo esto de elementos a incorporar. Dicho esto, quiero conversarles un poco sobre unos elementos antes de presentarles al primer fotógrafo. Bueno, uno de estos elementos que les comento es la composición, ¿no? Ya veníamos hablando un poco sobre esto, pero bueno, cuando nosotros hablamos de composición, hablamos de cómo organizamos el caos, ¿no? Organizar el caos, por decirlo de alguna forma. Y en la fotografía de calle esto es clave, porque bueno, la calle es puro caos, ¿no? Es como un desorden, todo se mueve, nada está quieto, hay ruido por todos lados, pasa gente. Pero bueno, ahí justo en medio de todo este desorden aparece el ojo del fotógrafo, ¿no? Para estar ahí atento, que es lo que veníamos conversando. Entonces, cuando nosotros encuadramos, elegimos, seleccionamos. Y eso ya es una decisión enorme, ¿no? Nosotros decidimos eh, qué mirar, qué mostrar, qué dejar afuera, porque bueno, componer también es recortar la realidad y en ese recorte es donde nosotros ya empezamos a contar algo. Podemos usar un montón de recursos, ¿no? Como líneas que llevan la mirada, diagonales, marcos dentro del cuadro, simetrías, espacios vacíos. eh, Todo eso, ¿no? Ayuda a ordenar la imagen y a dirigir la atención de quien la ve. Pero también pasa algo interesante, ¿no? Que podría decirse que es lo contrario, porque a veces bueno, lo potente no está solo en lo ordenado, sino que en lo que quizás se desarma un poco también, lo que parece fuera de lugar, ¿no? Ese ruido también puede tener una fuerza. Entonces, eh, componer sería mirar con intención, preguntarse desde qué ángulo o lugar voy a sacar esta foto, qué quiero que se vea primero, a qué le voy a dar más jerarquía, qué elemento dejo fuera porque, no sé, para que lo que esté adentro respira mejor, tenga un mejor equilibrio, ¿no? La calle está llena como de estas pequeñas escenas que duran prácticamente un segundo y ahí nuestra tarea es justamente detectarlas y darlas forma con un solo clic. Eh, Porque bueno, componer no es solo
cuestión de técnica, ¿no? Que son como de todos estos aspectos que hablamos. Eh, Sino que también tiene que ver mucho con la sensibilidad. Entonces es aprender a mirar con atención, incluso en medio del desorden, ¿no? Otro elemento que quiero poner acá sobre la mesa es el tiempo y el gesto. Porque nosotros cuando estamos hablando de composición solemos pensar en lo visual, ¿no? Líneas, colores, luces, encuadres, todo este tema. Pero en la fotografía de calle también el tiempo y el gesto componen, ¿no? Forman parte. Y lo hacen de una forma muy especial, no estática, sino como más viva, más dinámica, más emocional. El tiempo en este contexto no es solo una cuestión de obturador, de segundos, o relojes, etcétera, sino que es más una herramienta creativa, ¿no? Que es elegir cuándo disparar, ¿no? Es una decisión compositiva clave. A veces un segundo antes o después hace que ya la magia se pierda, ¿no? Este instante, el momento justo, ¿no? Donde todos los elementos se ordenan, ¿no? Donde nace esta especie de armonía ahí silenciosa, ¿no? Y bueno, esto que nadie la ve, pero que aparece una vez que la foto está hecha, ¿no? Y bueno, después está el gesto que hace que una imagen respire, ¿no? Un gesto puede ser una expresión en la cara, una postura rara, como podemos ver esto que pasó acá. No sé, una mano que se estira, unos pies que se cruzan, incluso algo mínimo, como un parpadeo, un giro de cabeza, ¿no? Estas pequeñas acciones tienen el poder justamente de contarnos algo, de dirigir la mirada, de generar un ritmo, de dar un sentido a todo lo que hay alrededor, ¿no? Cuando logramos atrapar un gesto justo en ese instante preciso, la composición deja de ser solo estética y se vuelve emocional, narrativa y se vuelve viva. Y como todo en la calle está pasando en un segundo, casi sin avisar, entrenar el ojo para detectar estos momentos, estos gestos, este tiempo justo, es uno de los recursos más valiosos que podemos tener, ¿no? Como fotógrafo de calle. Así que justamente es el momento para presentarles al primer fotógrafo, ¿no? Hablando de lo que viene siendo composición, el momento justo. Un segundo. Bueno, justamente hablando también de el instante preciso, ¿no? Henri Cartier-Bresson, quizás muchos ya lo conocen porque claro, es un clásico, pero es un imprescindible dentro de lo que, o sea, si vamos a hablar de fotografía urbana, ¿no? Henri Cartier-Bresson fue, para aquel que quizás no lo conoce, fue uno de los fotógrafos que marcaron un antes y un después en la historia de fotografía. Él nació en Francia en 1908 y antes de dedicarse a la fotografía estuvo muy influenciado, no, hacía pintura, era pintura y estaba muy influenciado por el cubismo y el surrealismo, ¿no? Dos movimientos y al estar relacionado con la pintura le ayudó como a desarrollar una mirada visual muy aguda. Entonces esto es clave para entenderlo porque no era solo fotógrafo, sino era alguien que pensaba la imagen desde lo artístico, ¿no? Desde la forma, desde la composición. Tenía como una forma de pensar más allá de la imagen. Bueno, él en 1947 fundó junto bueno, a otros grandes nombres la agencia Magnum, esta agencia bastante reconocida hoy en día, ¿no? Que hasta hoy bueno, sigue siendo una referencia central de lo que es el fotoperiodismo. Eh, pero bueno, él se caracterizaba, o sea, ¿por qué es tan único este fotógrafo? No me quiero centrar mucho en su biografía, sino más en lo que es las imágenes, ¿no? Veníamos como conversando de todo esto del instante preciso, el tiempo, el gesto, la composición que podemos ver en cada una de sus imágenes. ¿Qué fue lo que le hizo tan único a él? En primer lugar, bueno, su enfoque en la calle era como discreto y silencioso, ¿no? Jamás como que intervenía una escena, no llamaba la atención, no dirigía a las personas tampoco.
se movía como un observador invisible, ¿no? Esperando el momento justo, el momento preciso. No buscaba lo espectacular, sino que lo esencial, ¿no? Entonces, a ese momento preciso en que todos los elementos se alinean para formar justamente una imagen cargada de sentido. Él a esto lo llamó el instante decisivo, justamente, ¿no? Y bueno, este instante no es que era cuestión de suerte, sino que requería mucha intuición, estar con, bueno, con atención plena y tener una gran capacidad para leer la escena, leer lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo antes de que suceda, ¿no? Como para anticiparse y poder reaccionar con velocidad y encima con precisión, incorporando varios de todos estos conceptos que empezamos a ver, ¿no? Y todo esto, bueno, sin distracciones, sin depender después de la edición. Él como que no hacía algún tipo de fotomontaje o algo así, ¿no? No recortaba sus fotos. Por ahí lo único que sí en el laboratorio la revelaba, ¿no? Pero a hacer algo más no lo hacía, sino que era foto pura, por así decirlo. Y, y nada, bueno, él comparaba a la cámara con un lápiz, ¿no? Hablaba de dibujar con la cámara, ¿no? Como les comentaba, uno de sus pilares era la composición. Sus imágenes están construidas con, no sé, un sentido de equilibrio visual impresionante. Eh, Usaba líneas, puntos de fuga, todo eso dentro del encuadre tenía una función. Muchas veces sus fotos no parecen como coreografías que están todo armadas, pero nada, todo es una captura. Ah, está bueno, ¿lo vimos? Es una captura de algo que está sucediendo, que no está armado, que no está intervenido. Eh, Además del tiempo y la forma, Cartier-Bresson también era un maestro para capturar el gesto, ¿no? Gesto humano. No gestos así como teatrales ni muy grandes, sino como pequeñas acciones, así una expresión fugaz quizás, un movimiento leve, acá como por ejemplo unas personas cruzando la calle, detalles, ¿no? Que en la vida real pasan desapercibidos, pero que en sus fotos cobran protagonismo y nos conectan emocionalmente con la escena. Acá, bueno, una foto de Henri Matisse, el pintor. Eh, Tenía también una ética bastante, bastante peculiar porque, como les digo, no buscaba ni invadir ni alterar la realidad. Se vestía como de forma simple, incluso hasta llegaba a pintar su cámara de negro como para evitar reflejos y pasar desapercibido. Le gustaba mezclarse como con la gente. Él creía que el fotógrafo debía desaparecer para que la vida como que pudiera mostrarse tal como es y él estar ahí como un testigo, ¿no? Disponible y estar atento justo para poder capturar ese instante preciso en sus imágenes. Podemos ver, bueno, varias de sus fotografías, gente eh, en la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que puede ser, lo que puede estar sucediendo en la calle. Eh, Puntos de fuga, una composición bastante sólida, equilibrada. Cualquier escena es buena para una foto. Y bueno, en resumen, no solo nos dejó imágenes que son tremendas, inolvidables, sino que nos dejó una forma de mirar, ¿no? Una invitación como a estar presentes, a observar con mucha paciencia, a respetar lo cotidiano y a componer con el corazón, tanto como la cabeza, ¿no? Como en su frase célebre que dice de fotografiar es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira, ¿no? Es una frase simple pero potente que resume su legado, ¿no? Porque la fotografía no es solo técnica, sino que no es solo técnica, ni solo arte, ni solo emoción, sino que es todo junto, ¿no? Es todo un equilibrio de eso. Acá seguir viendo otras escenas. Trabajaba también, claro, todo blanco y negro.
siempre capturando el momento, el instante preciso, el momento ahí justo, anticipándose a la escena, composiciones muy interesantes, prácticamente pasar desapercibido, ¿no? Situaciones que uno diría, no, esto estuvo armado, por así decirlo. Puntos de fuga, todo eso sucediendo y conviviendo en una imagen, ¿no? Y a la vez también transmitiendo obviamente la mirada de él, de su autor. Dicho esto, quiero pasar a presentarles, bueno, quiero primero pasar a hablar sobre otro elemento muy importante, que es el movimiento, ¿no? Otro elemento a tener muy en cuenta a la hora de nosotros hacer fotografía en la calle, justamente, ¿no? Eh, movimiento como elemento compositivo, ¿no? El movimiento en la fotografía de calle no solo nos muestra una acción, también puede ser una herramienta compositiva muy poderosa porque nos permite sugerir energía, dirección, fluidez, ¿no? Todo eso dentro de nuestro encuadre. Eh, no sé, una figura que se cruza, una estela, un desenfoque, sensación de velocidad, una silueta incluso congelada en el aire. Todo eso construye la narrativa visual, ¿no? Así que nada, decidir congelar el movimiento o dejarlo fluir como una estela borrosa que podemos ver acá, es una elección expresiva. Entonces, entender que el movimiento nos puede dar esa expresividad en nuestra fotografía es interesante, ¿no? Tenerlo presente. Porque, bueno, por un lado, el movimiento congelado nos resalta toda esta precisión del instante, como lo que acabamos de ver ahora con Cartier-Bresson y su estilo, que prácticamente no tenía casi nada movido, sino todo estático, por así decirlo, justo congelando estos instantes, como casi como detener el tiempo. Pero también cuando dejamos que el sujeto se mueva y aparezca desenfocado, se genera una sensación de paso, ¿no? Como que de tránsito, de efímero. El movimiento además también guía la mirada, puede dirigir la atención hacia un punto del encuadre, romper una simetría incluso, dominar, no sé, una escena de otro modo que si sería estática no tendría la misma expresividad. Es un recurso justamente que transforma, que me da una potencia en mi composición, ¿no? Hace que la imagen se sienta viva también. Entonces, como en la calle todo se está moviendo, todo se mueve, la ciudad no se queda quieta, y esto, bueno, nos invita a aceptar el caos, ¿no? A comprender, a componer con lo impredecible. En vez de esperar esta perfección que me da lo estático, podemos también abrazarnos a toda esta fluidez del entorno, ¿no? A abrazarnos a este error visual, entre comillas, hacernos amigos de eso y utilizarlo con toda su potencialidad expresiva que tiene. Así que una vez entendido este concepto, ¿no? De movimiento y su potencialidad expresiva, quiero presentarles a un amigo de Japón, un crack, un gran conocido también de lo que es la fotografía urbana, que bueno, es Daido Moriyama, ¿no? Bueno, para aquel que tal vez no lo conozca, bueno, Daido Moriyama es un japonés nacido en Osaka, que bueno, eh, en su fotografía reina el movimiento, el caos y el deseo, por así decirlo, ¿no? Él no es que vino de la calma ni del orden, ¿no? Como lo que estuvimos viendo anteriormente con Bresson, sino que vino como del vértigo, ¿no? Justamente de una posguerra que rugía ahí con ruido, con trauma, ¿no? Y con la modernidad entrando como, no sé, entrando ahí con fuerza en su ciudad. En ese contexto, la ciudad no era un escenario, sino que era más bien un cuerpo vivo, ¿no? Así lo decía. Él se lanzó justamente ahí a esta ciudad viva a recorrerla con una cámara, ¿no? Entonces él lo que hacía era como pensar la cámara como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Empezó él a trabajar con un fotógrafo bien conocido que se llama Eiko Hosoe, que es un pionero ahí de la fotografía japonesa, cuando puedan
chequenlo también, la fotografía que él hace es bastante teatral y se metió en todo este universo del teatro y tiene unas imágenes bastante simbólicas, exploraba el cuerpo, la muerte, el deseo y demás. Pero bueno, Moriyama tomó otro camino totalmente, ¿no? Él como que empezó a llevarse como por un camino un poco más sucio, por así decirlo, más directo, más callejero, ¿no? Lo suyo no era construir las escenas como en el teatro, sino era como dejarlas, ¿no? Que sean como la esencia un poco de lo que veníamos hablando de la fotografía de calle. Bueno, se dice, ¿no? Que su cámara no observa, sino que golpea, ¿no? Que cada imagen parece un choque más que un encuadre en realidad. Y en esa fricción aparece esto que es el deseo, el caos, la experiencia. La palabra, cuando hablo de la palabra deseo en la obra de Moriyama, no se refiere solo al deseo, digamos, sexual, aunque también está presente en sus imágenes, sino que al deseo en un sentido más amplio, ¿no? Más existencial, más pulsional, ¿no? Él no desea lo bello, sino que desea lo que se escapa, lo que no encaja, lo que produce una emoción. Y por eso sus fotos no son frías ni calculadas, sino son viscerales prácticamente. Eh, Como podemos, bueno, ver, trabajaba mucho blanco y negro. Bueno, para él el movimiento no es solo algo visual, ¿no? Es prácticamente una forma de estar en el mundo. Y eso se nota en sus imágenes, ¿no? Él mismo decía, no busco imágenes perfectas, sino que busco sensaciones que te atraviesen como un golpe. Y claro, sus fotos son eso, ¿no? Son golpes visuales, llenas de grano, de contrastes bastante fuertes, desenfoques, encuadres torcidos, ¿no? Como llegando a lo visceral, ¿no? No requiere, o no le importa mucho como la nitidez, la perfección. Él lo que quiere es como generar esa tensión, ¿no? Visual. Y bueno, lo más radical es que también muchas veces ni siquiera es que mira por el visor, ¿no? Dispara como desde la cintura, se deja llevar mucho por la intuición, como si la cámara, no sé, fuera como una parte de su cuerpo, piensa y saca la foto, ¿no? O ni piensa y saca la foto. Eh, y eso rompe con todo lo anterior, ¿no? Con la idea de que el fotógrafo tiene que esperar el momento justo. Acá no hay nada de eso, no hay precisión, sino que solo impulso y nada, hay latido. Obviamente no quiere decir que una cosa sea mejor que otra, sino de entender un poco todos estos estilos y después yo entender todo ese espectro tan grande, tan amplio que puedo aplicar a la hora de hacer fotografía y no limitarme, ¿no? Probar con todo. Bueno, dicho esto, podemos entender que, bueno, así como Moriyama dispara, ¿no? Con esta potencia, él camina mucho. Es un caminante crónico, por así decirlo, ¿no? Sin mapa, sin rumbo. Un flaneur total, podría decirse, ¿no? Flaneur es esta expresión, creo que viene del francés, ¿no? Que significa justo caminar sin rumbo, caminante sin rumbo. Y bueno, en japonés hay una palabra que se llama aruki, que significa eso, vagar, deambular, ¿no? Y eso es lo que hace Moriyama. Él se lanza a la calle, ¿no? Sin buscar nada, eso es re importante. No buscar nada, sino que simplemente lanzarse ahí a la calle y esperar que la ciudad hable, ¿no? Que le muestre algo. Y nada, estar atento porque justo ahí es donde él realiza la foto. Pero bueno, también es interesante saber que el movimiento no solo está en sus imágenes, ¿no? Eh, Sino que bueno, está en su mente, en su cuerpo. Él para sacar una foto incluso contaba en entrevistas que extiende el brazo con mucha fuerza o se mueve de cierta forma, ¿no? A nivel como pulsional también, como que trabaja mucho con eso. Eh, Nada, él ve un perro y no ve solo un perro, sino que ve un símbolo, ve unas medias rotas y nada, empieza a ver el erotismo, ¿no? Ve un cartel y eso le dispara quizás algo íntimo, y así. Sus imágenes por momentos, bueno, pueden llegar a parecer como fragmentos de un sueño raro, ¿no? Es el efecto que tienen sus imágenes al tener este tipo de práctica en su acto fotográfico.
sí, no cuentan como historias lineales, no es que son un documento, sino como que te producen un sacudón, ¿no? Te atrapan como en un loop visual que no se resuelve, ¿no? Es esta como belleza sucia, rota, pero nada, profundamente magnética, por así decirlo. Él dice que todo lo que ves en la calle es una extensión de sus propias emociones, ¿no? Y esa frase lo cambia todo, porque la fotografía entonces ya no es una forma de representar el mundo, sino una forma de habitarlo, ¿no? De transitarlo ahí con los sentidos bien abiertos, como lo hace Moriyama. Él no solo retrata la calle, sino como que se lanza a ella, ¿no? No le interesa explicar nada, le interesa como vivir. Sus fotos prácticamente no es que solo se miran, sino que también se sienten, ¿no? Y bueno, acá nos deja una lección clave para la fotografía, que es justamente como a veces dejar perder el foco, dejar esta nitidez, ¿no? Hay otra forma de encontrar una estética, una verdad, por así decirlo, ¿no? Una más cruda, una más humana, quizás. Así que bueno, ahora quiero presentarles un par de videitos que, que podemos ver acá trabajando primero a Henri Cartier-Bresson. Son unos videitos muy cortos, pero muy interesantes de verlos. Así que bueno, después de haber comentado todo este estilo, ¿no?, de trabajo de Henri Cartier-Bresson, como verlo un poco, cómo él se desenvuelve en la calle, ¿no? Acá. Vous ne verrez pas son visage, car il n'aime pas qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Il a fallu ruser avec lui pour surprendre son image et sa pensée. Henri Cartier-Bresson a fondé en 1945 avec Capa, Chim et Roger une agence coopérative, l'agence Magnum, qui compte maintenant une vingtaine de photographes. Ils n'ont aucun financier sauf leur propre travail. C'est l'indépendance sans l'isolement. C'est une façon de vivre, de comprendre et de faire comprendre. Pour moi, la photographie est un moyen de dessiner, n'est-ce pas? Un moyen de tenir mon journal. Et dans le fond, si il n'y avait pas une exigence de communiquer, de montrer aux autres ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de témoigner sur notre monde, sur notre époque, n'est-ce pas? Mais je m'amuserais tout autant si je n'avais pas de film dans l'appareil. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet hop, qui s'impose à moi, hop, n'est-ce pas? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Quel est le bon moment justement pour vous? C'est un lien entre le sujet qu'on sent intuitivement et une composition rigoureuse, enfin une géométrie qui vous surprend. Et ça, c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création. Nous avons la possibilité dans notre métier d'aller dans pas mal d'endroits, de comparer des pays, de comparer, non pas avec le nôtre ou avec soi-même, ce qui est tout de même la chose fausse, c'est de comparer un pays avec lui-même. Où en est-il? Où était-il il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Et où va-t-il? C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. Bueno, hay un montón de material visual en YouTube y en otras páginas, así que nada, les invito también a investigar un poco, ¿no? A explorar ahí y ver las entrevistas y documentales, que hay un montón sobre el género y sobre varios fotógrafos. Y bueno, darse el tiempo como para escuchar qué dicen y que dicen como una data muy impresionante que va a servir un montón a uno mismo como creativo y como fotógrafo, ¿no? Y bueno, ahora también les quiero mostrar otro videito de Moriyama, como para que no se nos pase. 世界はエロティックなものであるという
ふうな僕はずっと写真を撮ってきてやっぱいつもそれを感じるんです。だからそういう前提で僕のこう整理っていうのがねこう外に向いてるんで、だからあらゆるものにある種のエロシズム、とにかく街はねやっぱり僕にとっては巨大なその欲望体というかね、でその中になんか僕という個人の欲望をねなんかこうその中で嗅ぎ分けていくというか視していくっていうの、瞬間に見ていくっていうね、そういうカメラワークが好きなんですよね。ここが僕のオフィスの入り口で、まあ下が仕事場になって、まあねこれ案内のしようがないまあちゃんとその頃はもうとにかくやみくもにいろんなことが気に入らないし、いろんなこと違うと思うしね、まあもちろん若い性もあるしね、なんか常に写真ってなんだろうなんで撮るんだろうとかね、そんなことばっかり考えてたね、イライラしながら。それからは一緒に入ってる仲間の暗室があるんだけど、仲間がやっぱり切り捨てたいっぱい写真が下落っこってるわけね。そういうのを全部拾って、これなんでこの落としてんのって、これも使おうよと、これだって世界の像なんだというふうにまず素朴に思ったのが最初だね。もうそういうふうに思ったら何でもこんでもいいわけで、写真全体をなんかこう成立させてるものっていうのは撮る方見る方双方の記憶に関わってることだと僕は思うんですよね。一見その現場とか時間とかをねスライスするんで明快なもんだというふうに捉えられがちだと思うし、写真の持つ映像イメージは実はものすごく曖昧なもので、その曖昧だからこそ僕は写真が好きだというのは言えるんですよね。よくね僕の友人なんかとか詩評家の人もねよく飽きないねと、50年も街歩いててねで言うけど飽きないんですよね。Bueno, Moriyama, como sabemos, tiene toda esta expresividad, ¿no? Que logra con su movimiento, con su forma de andar la calle, de habitarla. Y bueno, también el movimiento no es que tiene que ser justamente así, ¿no? El movimiento también puede ser abordado de otra forma. Como acá les quiero presentar a un bonus track del día de hoy, que es otro fotógrafo que me gusta mucho en cómo él aborda el tema del movimiento. Así lo vemos rápido, vemos más, nos vamos a enfocar en ver sus fotos como para entender otro tipo de abordaje, ¿no? Bueno, este fotógrafo se llama Trent Park, ¿ya? Este es un fotógrafo australiano. Es el primer fotógrafo australiano en entrar en la agencia Magnum, esta agencia tan conocida que les comenté. Pero bueno, más allá del dato, lo importante es cómo mira, ¿no? Porque él no fotografía mucho lo que ve, sino lo que siente al moverse por el mundo también, ¿no? Su obra está más o menos, su obra está en algún lugar entre lo documental, la poesía visual y una especie como de viaje interior, ¿no? Ahí también está el concepto del movimiento, este como viaje interior. Si pensamos nosotros en Moriyama atravesando la ciudad así con urgencia, con todo este ruido, este grano, Park lo hace de otra manera, ¿no? Él camina como si escuchara algo invisible, como si la ciudad fuera un campo ahí de señales secretas hechas de sombra, de luz, ¿no? Eh, una, justamente una de las marcas más poderosas de su estilo es el uso de la luz, la sombra, su blanco y negro también es muy contrastado, muy fuerte, ¿no? Casi violento.
En sus fotos no siempre se mueve el cuerpo, sino que se mueve la luz. Entonces también lo puede trabajar de esa parte, no tener ese sentido de observación para ligar el concepto de movimiento no solo a lo que se denota, sino a otra cosa, ¿no? Como el movimiento de la luz simplemente. Movimiento de un elemento como el humo. Park captura ese borde entre lo visible y lo invisible, por así decirlo, ¿no? Como muy interesante esto. Y bueno, también tiene que ver porque, bueno, el movimiento en su fotografía no es solo exterior, no es solo esto que estamos viendo, sino también es interno, ¿no? Porque, bueno, su madre murió cuando él era chico y su padre como que, y esa pérdida como que le marcó muy profundamente, ¿no? Esta herida está como presente y se nota en sus fotos, tienen como ese duelo, tienen preguntas, tienen esta búsqueda como personal, ¿no? Constante, ¿no? Este viaje, este movimiento interior, ¿no? Él como que no sale a la calle para documentar, sino sale para reencontrarse con algo. Como él mismo dice, no intento capturar lo que veo, sino lo que siento mientras veo. Bueno, en cuanto a lo técnico, podemos decir que trabaja con cámaras analógicas, incluso digitales también, blanco y negro, color, velocidades altas, ¿no? Contrastes bastante agresivos, usa flash. Es como bastante completo en todo sentido, ¿no? O sea, utiliza todo lo que necesite de acuerdo a la imagen que él está buscando, ¿no? Pero bueno, más allá de la técnica y demás, lo que realmente importa es cómo él piensa el tiempo, ¿no? O sea, no le interesa capturar el instante decisivo como Cartier-Bresson, sino que le interesa lo que pasa en estos bordes del instante, ¿no? Entre lo impreciso, en eso que está por pasar, pero todavía no pasó, ¿no? Tienen como esa sensación sus imágenes. Sí, esta foto me encanta, pero bueno, eso es como que sus fotos no explican, no son como evidentes de algo, ¿no? O sea, más bien como que sugieren algo. Son como, no, y bueno, verlas es como caminar, no sé, dentro de un sueño, algo así. Eh, Como que te mantiene atento, te mantiene en la expectativa, te genera preguntas. Él como que convierte todo este movimiento en atmósfera, ¿no? Nos muestra que caminar una ciudad no siempre es enfrentarse al caos, ¿no? Como el caos, la imagen es tan caótica y potente de Moriyama, ¿no? Sino que bueno, a veces es aprender a escuchar justamente los silencios que lo envuelven, ¿no? Eh, no sé, donde Cartier-Bresson buscaba este orden perfecto, se detiene justamente en esto que se disuelve, ¿no? O donde Moriyama, por ejemplo, empuja con ruido y demás, caos, Park como que contempla con intensidad. Pero en todos el movimiento es más que un recurso visual, ¿no? Hay una manera de pensar el mundo también, ¿no? Y de habitarlo con una cámara, ¿por qué no?
Brent Parker. Bueno, ahora, después de haber entendido un poco todo este tema del movimiento, ¿no? De fotógrafos, cómo puedo abordarlo, el poder expresivo que me puede dar a mí, a mi imagen, poder, potencia narrativa que tiene esto, y las formas como yo puedo aplicarlo, o desde donde yo puedo pensarlo para yo salir a crear mi imagen. Quiero hablarles sobre la luz y el color un poquito, para después presentarles a nuestro siguiente fotógrafo. Eh, bueno, la luz en la fotografía de calle es algo que está vivo, como lo pudimos ver en el concepto de Trent Parker, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cambia todo el tiempo y no se puede controlar, ¿no? Pero se puede aprovechar. Una buena luz puede transformar una escena común en algo poético, incluso cinematográfico. Hay luces suaves que envuelven, hay luces duras que marcan contornos, contraluces que siluetean, ¿no? Un poquito las figuras, sombras también, ¿no? Que dibujan, no sé, otra realidad. Y también hay como estos momentos mágicos, ¿no? No sé, la luz de la mañana súper temprano, la famosa hora dorada, hora lila, la de una farola simple encendida ahí en medio de una calle también es como una luz que está interesante, ¿no? En medio de la noche, no sé. Eh, Aprender a mirar la luz es casi como una meditación, podría decirse. Es como entender o detenerse a entender, y si es que no lo hice, ahora es una buena oportunidad para empezar a hacerlo, como entender, no sé, cómo rebota en las superficies, ¿no? Hay distintos tipos de superficies con distintas texturas, la luz rebota distinto, cómo se filtra, ¿no? Cómo envuelve, cómo incluso puede cortar. eh, es estar como disponibles para este instante en el que la luz hace que todo encaje por un momento. Así que bueno, también como sabemos que la luz está viva, entendemos toda esta potencialidad visual que nos puede ayudar, pero también hay que estar atentos para que no se nos escape, ¿no? Ese momento y poder capturar una foto, poder aprovechar al máximo su potencialidad. Luego también tenemos el color o su ausencia, podría decirse. El color en la fotografía de calle no es solo un componente visual, ¿no? Sino que también es una herramienta expresiva que puede transformar por completo el significado de una imagen. No se trata únicamente de registrar lo que hay, sino de entender cómo el color puede construir atmósfera también, ¿no? Puede dirigir la mirada y puede hasta incluso potenciar una emoción. Como sabemos, mucha de la gente que estamos en alguna rama creativa entendemos la potencialidad del color, ¿no? La psicología del color, qué te genera. Y tener eso presente a la hora de hacer fotografía de calle es un recurso que nos va a servir un montón como para nosotros crear imágenes y que también tengamos presente la potencialidad del color para expresar, para comunicar y potenciar lo que queremos decir, ¿no? No sé, un punto gris, un punto rojo en medio de una escena, todo gris, puede no sé, convertirse en el centro narrativo de una imagen, ¿no? O como acá, este como amarillo que contrasta, que resalta en la imagen, nos llama la atención, ¿no? Puede guiar la mirada. No sé, una gama cálida de tonos puede como envolvernos en una sensación como de cercanía, de calidez. El color puede sugerir alegría, caos, peligro, calma, ¿no? Puede como ordenarnos una composición o romperla por completo. Su fuerza radica prácticamente en cómo nosotros lo usamos. Y bueno, también está la decisión de prescindir del color, ¿no? Al elegir el blanco y negro, eh, quitamos cierta información para enfocarla en otras cosas, ¿no? Puede ser en el gesto, en el contraste, en la textura o en la forma. Es como una forma de encontrar otra verdad, ¿no? Así que bueno, yo también puedo ir pensando en qué recurso, cómo utilizar el color, depende de lo que yo quiero expresar, tal vez, ¿no? Si quiero como que se note un poco más del gesto, quizás me conviene usar algo en blanco y negro, lo pruebo, y si no, bueno, voy con el color para empezar a usar su potencialidad, si quiero algo más cinematográfico, etcétera, ¿no? En función de lo que yo quiero transmitir, puedo entender el color como para usarlo como una herramienta expresiva. En definitiva,
El color habla con matices, con fuerza, ¿no? Con sutileza y bueno, nuestra tarea como fotógrafos es decidir justamente lo que dejamos entrar, ¿no? Eh, si, bueno, queremos aportar con un color bastante estridente, etcétera, o si no, como un silencio más visual. Depende de lo que nosotros queramos decir, utilizarlo y aprovechar esa potencialidad. Así que nada, ahora, una vez que les introdujo, les hablé un poco sobre el color, ¿no? Quiero presentarle al siguiente fotógrafo, como para empezar a ver sus imágenes y ver cómo él utiliza el color, ¿no? Para sus fotografías. Él es Joel Meyerowitz. Aquel que no lo conoce, es un fotógrafo que nació en el Bronx y es uno de los grandes referentes de la fotografía de calle, especialmente en la de color, porque en un principio, como sabemos, eh, la fotografía era como mucho más en blanco y negro, al menos también la de calle, ¿no? Como que mucho más en blanco y negro, y fue él, a partir de su trabajo, que empezó a sacarse la fotografía de calle más en color también, empezar a incorporar esta potencialidad expresiva del color en las imágenes de calle. Eh, bueno, Joel Meyerowitz trabajó con Robert Frank, este famoso fotógrafo conocido por la serie The Americans, y bueno, aquí tengo el color, su máxima expresividad. Bueno, esta experiencia trabajando con él, con Robert Frank, le marcó tanto que él decidió dejar su trabajo como director de arte, era director de arte de una agencia de publicidad, y bueno, agarró su cámara y salió a caminar por la ciudad y empezó a hacer fotografía, ¿no? Y acá también podemos ver un poco el bagaje de por qué el interés también en el color. O sea, trabajaba en una agencia mucho con diseño, mucho con comunicar a través del mensaje visual y demás. Obviamente se utiliza mucho el recurso del color, entonces algo que me interesó también y inconscientemente empezó a decidirse por hacer imágenes callejeras a color, que era algo que no se hacía mucho en ese entonces, ¿no? Él empezó a mirar lo cotidiano con otros ojos, ¿no? Con una como curiosidad. Y con el tiempo, bueno, esta manera de observar se convirtió en una obra que cambió la forma en la que entendemos la luz y el color en la fotografía urbana. Él, en ese tiempo que estaba la fotografía urbana muy ligado a lo serio, a lo blanco y negro, ¿no? Meyerowitz como que decidió abrazar el color, no como una decisión técnica, sino más como una forma de sentir, ¿no? Mientras, por ejemplo, otros fotógrafos callejeros como Gary Winogrand o Lee Friedlander seguían trabajando ellos en color por su fuerza gráfica, él justamente se animó a algo que en ese momento era pensado como un sacrilegio prácticamente, ¿no? Que era usar el color en su lenguaje, ¿no? En su lenguaje visual. Él mismo dijo una frase: el color tiene una dimensión emocional, una temperatura, una atmósfera. Es una forma de experiencia. Y bueno, esto se nota en cada una de sus imágenes. Él no solo trata de capturar lo que pasa, sino de cómo se siente lo que está pasando prácticamente, ¿no? Y bueno, la luz no es un detalle técnico, sino que es el gran protagonista en muchos casos, así como el color. Es lo que le da alma a la escena, ¿no? Lo que define la atmósfera. Le interesa mucho ver cómo la luz cae sobre los objetos, eh, cómo se refleja, cómo transforma una simple esquina o una simple situación en algo cinematográfico, prácticamente, ¿no? Le gusta fotografiar en los momentos de transición del día, ¿no? Como el amanecer, ¿no? Que se genera este tipo de luz, o el atardecer, ¿no? Ahí cuando la ciudad va cambiando de color, de ritmo, ¿no? Aparecen tonos cálidos, suaves, que hacen que, bueno, una escena cualquiera parezca, no sé, una postal de otro tiempo prácticamente. Él con el color, obviamente,
hace algo también muy parecido, no lo usa porque sí, sino que cada tono, cada contraste tiene un lugar, una intención, ¿no? A veces, no sé, algún color en algún elemento rompe con toda esta simetría, ¿no? Como puede ser acá. Vemos que toda la mayoría de color está como con un ritmo ahí visual donde todo lo vemos como negro. Acá un tigre primero, que es un elemento que rarísimo que aparezca en medio de la ciudad, ¿no? Está como disecado, pero y a la vez tiene un color, ¿no? Que nos llama la atención directamente, ¿no? Entonces juega con todos estos elementos y genera una foto realmente interesante, impactante. Muchas de sus fotos, sobre todo, bueno, la de los años 70 en Nueva York, en la costa oeste, te hacen sentir como este clima, el ruido, ¿no? Él, por su parte, no es que sale como a cazar el momento decisivo o algo así, sino que camina lento, se detiene, espera, observa una sombra, cómo se mueve, ¿no? Analiza mucho cómo incide la luz y cómo eso también eh, influye, ¿no? En los colores que rebotan esta luz. Tiene como una mirada muy contemplativa, que encuentra belleza en lo que a simple vista puede ser banal, quizás, ¿no? Son fotografías que no solo muestran lo que pasa, sino que nos conectan como con una emoción, ¿no? Con una memoria, con algo profundamente humano, por así decirlo, a través de estos elementos que usa la luz y la combinación o el uso del color en su fotografía. Generan este clima. Entonces nosotros a la hora de hacer fotografía, podemos también tomar algo sobre Joel Meyerowitz y decir, bueno, me interesa hacer fotografía en estos horarios, cuando justamente está amaneciendo o cuando está atardeciendo quizás, ¿no? Como para encontrar tal vez este clima en mi imagen. O me interesa simplemente ver las combinaciones de colores que suceden, empezar a trabajar con el color. Y todo eso me lo va a dar la calle. Todo esto que yo necesito para mis imágenes me lo voy a encontrar ahí saliendo. Teniendo presente todo esto que venimos hablando, son recursos que me van a mí a servir para no limitarme a la hora de hacer fotografía, ¿no? Bueno, antes de eso quiero mostrar un pedacito de un video, igual cuando puedan, todos los videos que tengan, mírenlos con más detenimiento, que hay un montón de información que está buenísima. Pero nada, ahora quiero mostrarles un poquito de un video sobre Joel Meyerowitz y un par de cosas interesantes que dice al principio, ¿no? Igual, bueno, si pueden, véanse el docu que está tremendo. Y el soundtrack también está buenísimo.
The street is a mosaic of life. You see all kinds, all colors, all classes. You enter the stream and you're swept along, and you can hear what people are saying, and you can feel their human energy, and you can watch their behavior. The street, the definition of the street for me is the public. We have the private, all of us in our homes, and we go out onto the street as as a culture, and we behave on the street as the culture of the moment. We, anyone who can look, has an opportunity. Bueno, les dejo ahí con ese pedacito como intro para que nada, se queden cebados y cebadas y después puedan echarle un ojo a todo el docu. Bueno, estamos ya por cerrar. Tenemos a dos fotógrafos más que les quiero presentar. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la narrativa visual, ¿no? Otro elemento que también tenerlo presente nos va a enriquecer mucho nuestro tipo de abordaje fotográfico. La narrativa forma parte del lenguaje visual, ¿no? Pero tiene un rol particular. No es un elemento más como, ¿no?, como la luz o el color, sino es una forma de organización y sentido, ¿no?, que une todos estos elementos para contar algo. Entonces es importante comprender que el lenguaje visual está compuesto por elementos como la luz, el color, la composición, el espacio, el tiempo, el gesto, etcétera, los cuales nosotros usamos para construir imágenes que comunican algo. Y la narrativa visual, que es de lo que estamos hablando ahora, es la forma en que todos estos elementos se organizan para contar una historia o construir un sentido, ¿no? Entonces puedes tener una gran luz, un buen encuadre, un gesto fuerte, pero si no hay un relato implícito, algo que pase, que sugiera, que conecte, la imagen puede quedarse tan solo en lo estético, ¿no? Bueno, por eso decimos que la narrativa no es un elemento aislado, sino que funciona o es este hilo que teje todos los elementos, ¿no?, los demás. Es clave porque, bueno, especialmente en la fotografía de calle, que no solo busca mostrar, sino decir algo, ¿no? Y también se aplica a todos los géneros que yo quiero utilizar. Bueno, la fuerza de una imagen, podemos pensarla que muchas veces no está en su claridad o su nitidez, o qué tan bien estuvo hecho técnicamente, sino en su misterio, puedo decir, ¿no? Más allá de capturar imágenes estéticamente agradables, eh, nuestra labor, digamos, haciendo foto en la calle, radicaría en buscar y contar historias que conecten emocionalmente con quienes la observan, ¿no? En la práctica, justamente trabajar con la narrativa visual en la foto de calle implica estar atentos a estos pequeños detalles y a esos momentos breves, casi invisibles, ¿no?, que pueden convertirse en el corazón de una imagen, y si la capturamos si la capturamos a tiempo, si estamos atentos, va a contar esta historia, ¿no? No se trata como que de buscar lo espectacular, sino de reconocer lo significativo en lo cotidiano. Y bueno, ahí es donde a mi criterio aparecen las verdaderas historias, ¿no? Nada, además la narrativa visual nos permite como explorar diferentes perspectivas, enriquecer el mensaje que queremos transmitir. Y esto es importante porque cada foto por sí sola puede sugerir una emoción o una tensión, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar en series fotográficas, esa narrativa se expande, ¿no? Se vuelve mucho más potente. Las imágenes empiezan a dialogar entre sí, se complementan, se contradicen también, se amplifican.
Y bueno, así la secuencia se convierte en una forma de contar más compleja, profunda, ¿no? Que al espectador le da la posibilidad de sumergirse en este recorrido, en esta historia, ¿no? Y construir también, ¿por qué no?, su propia interpretación. Así que el proceso de, bueno, en ese proceso de elegir qué imágenes van juntas, en qué orden, qué se repite, qué se omite, ¿no? También es parte de todo el lenguaje visual, ¿no? Porque como digo, no solo importa lo que mostramos, sino cómo lo conectamos, ¿no? En resumen, sería que la narrativa visual, ya sea en una sola imagen o en una serie de fotografías, es una herramienta clave para crear sentido, ¿no? Y cuando lo usamos con intención y con creatividad, nos permite justamente contar estas historias que conectan con lo humano, ¿no? Y que resuenan mucho más allá de lo que se ve. Así que bueno, dicho esto, hablando de narrativa, quiero presentar al trabajo de Diane Arbus, ¿no? Esta fotógrafa crack de cracks. Porque bueno, hoy en día varios fotógrafos que manejan la narrativa, hay varios, o sea, hay un montón de fotógrafos que manejan el tema de la narrativa de una forma excepcional, ¿no? Pero alguien que sin duda manejó la narrativa de una forma muy interesante, a mi criterio, fue Diane Arbus. Bueno, esta fotógrafa, si bien no entra en la definición clásica de street photography, ¿no? Tiene mucho para aportar, porque especialmente cuando hablamos de narrativa, justamente, ¿no? De mirada y de cómo se construye una serie fotográfica desde lo humano, ¿no? Eh, bueno, Diane Arbus, para los que no la conocen, nació en Nueva York, comenzó fotografiando personas que encontraron en las calles, en los parques, en ferias, en lugares marginales, ¿no? Por lo que se hizo un nombre, se hizo única, porque no fue simplemente lo que fotografiaba, sino que ella lograba conectar con las personas, se acercaba a las personas, ¿no? A diferencia de muchos fotógrafos callejeros que trabajaban de manera invisible, por así decirlo, Arbus intervenía en la escena. Ella se presentaba, hablaba, pedía permiso. Las personas le posaban para ella, pero no de una forma artificial, ¿no? Sino como algo profundamente honesto, ¿no? En esos retratos. Hay algo real, se puede sentir, ¿no? Como una frontalidad ahí bastante brutal, por así decirlo, ¿no? Sin filtros. Ella no embellece nada, no disfraza nada, eh, hace esta fotografía, ¿no? Que emociona, que interpela. Entonces, ¿por qué incluir a Diane Arbus en este espacio, ¿no? De fotografía de calle, entre comillas, ¿no? De donde estábamos hablando un montón de tiempo de no intervenir en la escena, de dejar que todo pase enfrente y demás. Es prácticamente porque nos ayuda a pensar los bordes del género, ¿no? Lo street, por así decirlo, no es solo lo espontáneo y lo no intervenido. También puede ser una forma de estar en la calle, de vincularse con el otro, con otros, ¿no? De construir desde el encuentro. Entonces, Arbus no cazaba momentos, ¿no? Construía relaciones y esas relaciones dejaban huellas visuales. eh, no sé, gestos intensos, unas miradas directas, una intimidad rarísima que se generaba, ¿no? Que cuando uno entra en confianza te abre esa puerta a su universo y uno puede ingresar, ¿no? En la vía pública, en lugares públicos, en situaciones, ¿no? Eh, Así que bueno, la traigo acá porque su obra es primero un ejemplo fuerte de lo que es narrativa visual. Cada retrato suyo está como cargado de misterio, ¿no? De unas preguntas, genera estas preguntas como sin respuesta, te atrapa. Y nada, cuando los vemos así como en una serie, como por ejemplo tiene un trabajo en el circo que hizo con los enanos, personas trans, niños ricos, nudistas, etcétera, que les recomiendo que la vayan a ver. Está en un montón
de plataforma su trabajo, es muy fácil de encontrarla. Incluso tiene unos documentales que, bueno, ahora les voy a pasar como para que lo chequen luego. Nada, pueden ver esa fuerza, ¿no? A nivel narrativo que tienen sus imágenes tanto solas, así como también comprendidos en series fotográficas, ¿no? Nosotros viendo su trabajo entendemos que hay una visión del mundo detrás, ¿no? O sea, no es una simple colección de rarezas, de frikis, que tiene un trabajo también que se llama así, pero no es simplemente eso, ¿no? Es una mirada coherente, sensible, sobre la identidad, la diferencia, lo invisible socialmente, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Dayan Arbus nos recuerda que la fotografía, incluso cuando es callejera, puede ser también profundamente humana, ¿no? Que no siempre hay que pasar desapercibidos, que a veces la mejor foto aparece cuando nos mostramos también nosotros, ¿no? Cuando nos abrimos, cuando dejamos de escondernos detrás de la cámara y nos animamos a mirar cara a cara también, ¿no? Y esa frontalidad, ese diálogo visual, ese encuentro, eso también es fotografía de calle. Bueno, lo que hacía Arbus, tremendo esta foto. Bueno, lo que hacía Arbus no es que era también solo sensacionalista, ¿no? Como vimos, era íntimo. Ella se metía en las casas de las personas, compartía tiempo con ellas, las fotografiaba incluso más de una vez. Entonces, no era como una observadora distante, ¿no? Sino era alguien más bien que se acercaba, que generaba un vínculo. Y eso se siente en sus fotos. Hay una intimidad como incómoda, no sé, que no se puede explicar, pero está ahí. También tener el acceso a todos estos lugares tan increíbles, ¿no? Recónditos, quizás que sin haber generado este vínculo no hubiera podido acceder, ¿no? No hubiera podido llegar. Bueno, ahí usaba una cámara Rolleiflex también, que eso no es poca cosa, no es que es un detalle menor, porque bueno, es una cámara que se sostiene a la altura del pecho, ¿no? Y permite como mirar hacia abajo, entonces sin necesidad de cubrirse el rostro, ¿no? Entonces esto también facilitaba en cierto punto mantener el contacto visual con sus retratados y crear como este clima, ¿no? De intimidad directa, etcétera, ¿no? Sí, su fotografía, el gesto y la presencia del otro se vuelven protagonistas, ¿no? O sea, su técnica no era como solo una estética, sino ella usaba la cámara como herramienta para mirar de frente, ¿no? Sin filtros, y construir esta narrativa visual bien cruda, bien humana y profundamente intrigante. Ella decía una frase que decía, una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes. Y esa frase podríamos decir que resume su trabajo, ¿no? Cada imagen suya nos deja en suspenso, así como que nos deja un poco incómodos, tal vez, ¿no? Nos deja con esa sensación, nos deja como pensando en la vida del otro, de este que estamos viendo, ni lo conocemos, ¿no? Y, ¿por qué no?, también la nuestra. Eh, Al final, bueno, la obra de Diane Arbus nos muestra que narrar con imágenes no es cerrar una historia, sino como que abrirla, ¿no? Cada fotografía funciona como un fragmento de algo más grande, ¿no? Una serie que constituye una narrativa íntima, humana. En su trabajo, la narrativa visual, otra vez. Tiene una foto de Borges, ella le hizo una foto a Borges también, vino acá, estuvo acá. Pero bueno, en su trabajo, la narrativa visual no es lineal ni evidente, ¿no? Es más bien como emocional, sensorial. Y eso es lo que la hace a su fotografía, a su trabajo tan poderoso, ¿no? Porque bueno, construir una serie fotográfica no se trata de solo juntar imágenes, sino de proponer una mirada, ¿no? Una sensibilidad. Pues aprovechar este momento como para poder yo expresarme, para poder expresar, transmitir eso que yo quiero a través de una serie es interesante.
Ella es de Diana Arbus, aquí le vemos esta cámara de la que les hablaba. Pero bueno. Así que nada, yo podría como también empezar a incorporar esto en mi fotografía, ¿no? Como le digo, no es limitarse solo a observar, sino puedo también empezar a generar un vínculo, a ver a dónde me lleva eso, qué tipo de fotografía puedo llegar a hacer y empezar ahí a moverme desde ese modo. Así que nada, tengo un video para mostrarles, pero creo que estamos un poco con el tiempo justo, así que nada, solo les muestro es este. Masters of Photography se llama el documental. Y acá está hablando, es una entrevista de ella y ella habla sobre la fotografía, el montaje, sobre todo lo que, sobre su intención, ¿no? Sobre su ética, sobre cómo ella ve la fotografía y la siente, ¿no? Así que bueno, está interesante repasarlo, ver, porque bueno, hay un montón de fotógrafos y fotógrafas que fueron influenciados por Diane Arbus, así que nada, les recomiendo ver. Y luego lo que quiero hacer es pasar a al último fotógrafo, que tiene que ver con un poco con la ética, ¿no? En la fotografía de calle, que es algo que pasa muy a menudo, ¿no? De que la gente se enoja, de que si es ético o no ético fotografiarle a alguien en la cara o en tal momento, en tal situación, etcétera, ¿no? Así que bueno, si recién hablábamos de contar historias con imágenes, de cómo una escena puede abrir preguntas y resonancias en quien la está observando, ahora es necesario como dar un paso más profundo y preguntarnos desde dónde y cómo contamos estas historias, porque detrás de cada fotografía callejera o de cada imagen que estamos viendo, hay personas reales, con vidas, con contextos, ¿no? Con historias que no siempre conocemos, y ahí es cuando entra también el juego, ¿no? De la ética, esto que es fundamental. Entonces, la fotografía de calle nos da libertad, porque podemos caminar, observar y disparar, ¿no? Pero esa libertad viene con una responsabilidad, ¿no? Entonces, tener presente eso es muy importante. No todo lo que podemos fotografiar necesariamente deberíamos hacerlo, ¿no? La ética no se trata de censura, sino de conciencia más a la hora de pensar la fotografía, de pensar qué estamos mostrando, por qué lo hacemos y cómo puede sentirse la otra persona al verse en nuestra imagen también. Entonces es verdad que legalmente en espacios públicos no se requiere prácticamente permiso para fotografiar, eh, pero bueno, la ley es solo un marco, ¿no? La ética es el lugar desde el que elegimos mirar. Entonces, ¿estamos fotografiando con respeto? ¿Estamos contando con sensibilidad? ¿O estamos solo sacando una imagen porque se veía bien o porque la quería tener? No sé, sin pensar en lo que significa, ¿no? Tener presente eso me parece también algo muy importante, ¿no? Para empezar a hacer este tipo de fotografía. Es importante saber cuándo disparar, ¿no? No siempre la mejor foto es la que se toma. A veces la mejor decisión es guardar la cámara y nada, apreciar el momento, sostener la mirada ahí, ¿no? En especial, no sé, cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? De momentos íntimos quizás, que aunque ocurran en público, no sé, cada uno tendrá sus criterios, ¿no? Así que nada, una vez dicho eso, presentarles el trabajo de Matt Stewart, ¿no? No sé. Bueno, una vez dicho esto, ¿no? Hablando de todo este tema ético, quiero presentarles a Matt Stewart, que él, bueno, trabajaba mucho con el humor, con la humanidad y la ética en la fotografía de calle, ¿no? Esto ya lo vamos a empezar a ver automáticamente en sus imágenes, ¿no?
Eh, bueno, cuando Matt Stewart camina a las calles, lo hace con una mezcla como de atención, de intuición e incluso como de juego, ¿no? Él nació en Londres, como para la gente que por ahí no lo conoce, y antes de ser fotógrafo fue skater. Y aunque parezca un dato medio anecdótico esto marcó profundamente su forma de estar y de desenvolverse en el espacio urbano, ¿no? Porque, bueno, el skate como la fotografía callejera requiere eso, observar el entorno, leer el ritmo de la ciudad con el cuerpo, ¿no? Anticiparse a movimientos, encontrar posibilidades donde otros quizás ven un obstáculo, etcétera. Bueno, Matt Stewart se dedicó a capturar estas escenas espontáneas en la calle, ¿no? Situaciones graciosas, absurdas, casi mágicas, que nada, surgen de esta combinación impredecible entre personas, objetos y momentos, ¿no? Y bueno, lo que distingue no es solo su agudeza visual, que es evidente, su timing para hacer la foto, ni su capacidad como para leer las escenas y encontrar estas coincidencias fugaces, ¿no? Sino que lo que lo vuelve también único a él como fotógrafo es algo que es menos evidente, pero muy interesante, que es justamente su ética. Porque para hacer fotografía de calle implica, como veníamos hablando, mirar al otro, ¿no? Y no de cualquier manera. Se trata justamente de mirar personas reales, en situaciones reales, sin pedir permiso casi, ¿no? Entonces esto implica responsabilidad, pensar dónde está el límite, ¿no? ¿Qué nos da derecho a fotografiar a alguien? ¿Qué diferencia una imagen poética de una imagen invasiva? Entonces Matt Stewart no es que da respuestas cerradas, ¿no? Pero su trabajo es en sí mismo una respuesta, podría decirse. En sus fotos no hay como burlas o golpes bajos, etcétera, sino que existe como esta distancia justa, ¿no? Esta como mirada que observa, sí, pero que no juzga. Esta como mirada esta como mirada que se asombra, pero que no se burla también, ¿no? Que busca el humor como un puente y no lo presenta como una barrera o una amenaza, por así decirlo, ¿no? Entonces, como se siente eso en su foto. Como vemos en sus imágenes, el humor es como su firma, ¿no? Él se caracteriza porque encuentra lo ridículo en lo cotidiano y lo transforma en poesía. Entonces, yo también como fotógrafo puedo entender que puedo transmitir y puedo tener este criterio ético a la hora de hacer mis fotografías, sin necesidad de ser invasivo, ser sí, intrusivo y de generar algún tipo de incomodidad, ¿no? Sus imágenes ¿no? como que provocan una sonrisa dentro de este trasfondo ético también, o sea, pero también, si bien nos provocan eso, también nos provocan un pensamiento, porque nos muestran como que lo absurdo, eh, no sé, forma parte de la vida, ¿no? Él decía una frase que dice, a veces veo una foto y decido no hacerla, porque aunque podría ser buena visualmente, no me sentiría bien al mostrarla. Aquí como que tiene mucho que ver con esto que veníamos conversando, ¿no? Es una frase sencilla que dice muchísimo, porque, bueno, en un mundo saturado de imágenes donde todo parece, no sé, disponible para ser capturado, él elige no fotografiar. Esta decisión que él tiene, ¿no? Forma también parte del acto fotográfico. Él no trabaja con teleobjetivos, no fotografía desde lejos, está ahí al nivel de la calle, ¿no? Compartiendo el espacio con quien retrata. Espera, observa, se mezcla y bueno, eso se nota en sus imágenes. Hay como esta cercanía real, ¿no? Una presencia y aparte un tono humorístico. Su trabajo nos enseña que es como una forma de relacionarnos con el entorno, con los demás. Nos enseña también, bueno, que el respeto puede convivir con el humor,
que lo visual puede ser lúdico y profundo al mismo tiempo, ¿no? Que lo ético no limita la creatividad, ¿no? Sino que la potencia. Y bueno, y tal vez por eso sus fotos nos hacen como que reír o sonreír, no sé, y al mismo tiempo nos invitan a mirar como con más cuidado, ¿no? Porque atrás de cada imagen suya hay una pregunta. ¿Qué ves cuando ves al otro en la calle? ¿No? Bueno, y para ir cerrando esta charla, entender, bueno, que hay que salir a fotografiar con un propósito, ¿no? Ahora que ya exploramos estos autores, vimos ejemplos, hablamos de narrativa visual y analizamos el uso, el gesto, la luz, el tiempo, el color, una composición y demás, llega ya el momento importante de salir a la calle, ¿no? Con esta intención. Así que bueno, quería pasar a comentarles sobre lo que vendría siendo la propuesta para finalizar esta charla, eh, que es justamente generar, ¿no? esta serie fotográfica, ¿no? Vamos a encontrar nosotros en un link que lo puedo compartir ahora está bien si lo comparto ahora por, por el chat del curso, como para que lo copien. Así pueden ustedes descargarse la guía con una sugerencia o una guía práctica como de ejercicios para que los tengan en cuenta y a partir de esos ustedes salgan a la calle y empiecen a hacer fotografía, ¿no? Y una vez que ustedes, no sé, durante el tiempo necesario que sientan, un mes, 2 semanas, lo que sea, vayan generando su producción de imágenes con toda esta información y todas estas referencias, trabajen en hacer una serie fotográfica. Y, y bueno, van a subirla acá en este link con su nombre, su cuenta de Instagram y datos demás, y su serie fotográfica eh, de fotografía callejera. Y la vamos una vez a medida que ustedes la vayan subiendo, vamos a irla compartiendo en un Instagram que vamos a crear específicamente de este taller. Así que bueno, no va a ser el último, es el primero sí, no va a ser el último, vamos a seguir vinculados a este tema, a estas charlas y demás, como para seguir explorando y viendo otros fotógrafos y seguir produciendo imágenes, que es de lo que realmente se trata, ¿no? Todo esto que hemos visto. Es la verdadera intención, ¿no? De darnos esa chispa, salir a producir imágenes, tener referencias, entrenar el ojo y hacer nuestra serie. Así que eso. Eh, Les voy a mostrar un poco lo que van a encontrar en este link. Sería la guía práctica, ¿no? De lo que vino haciendo la charla. Son unos ejercicios basados en Henry Cartier-Bresson, que lo que vimos el tiempo, el gesto, la composición. Acá van a tener una especie como de consigna, guía, para que ustedes, bueno, tengan como referencia. No es que necesitan hacerlo tal cual, etcétera, sino únicamente recordar lo que veníamos charlando, por ahí revisar el fotógrafo y ver un poco su estilo, ver tal vez algunos fotógrafos relacionados que tal vez tienen un estilo similar y después salir yo y hacer fotografías basadas en lo que vimos de Henry Cartier-Bresson, el tiempo, el gesto y la composición, así como también la parte de movimiento, Daido Moriyama, Trent Park, ¿no? Joel Meyerowitz con el color, la luz, Diane Arbus con el tema de narrativa, de empezar ahí a generar estas imágenes, Matt Stewart como también ver los tonos, ¿no? Humorísticos, o sea, qué tono yo le quiero dar en la fotografía, además, tener presente lo de la ética y todo esto que venimos hablando para después armar mi propia serie, ¿no? Una sugerencia entre 6 a 10 fotos que sean las que más me gusten,
voy a seleccionar y voy a armar mi serie, ¿no? Las voy a, a disponer, ¿no? O a armar de una forma narrativa que yo sienta que es interesante, etcétera. Y voy a dedicarme a producir imágenes, que si no salgo, no estoy produciendo, no hago fotos, no voy a interiorizar todo esto, ¿no? Y no voy a tener como ese ojo afinado que se requiere. Así que nada, invitarles a todos a que salgan a la calle a hacer fotos, salgan a caminar, estén atentos, tómense su tiempo para observar, encuentren su mirada y hacer fotografía. El link les voy a compartir ahora por aquí, así ustedes pueden eh, descargarse la guía. Ahí. Me confirman si es que recibieron el link que ahora lo acabo de compartir. Andrés, sí se ve el link. Lo que te voy a pedir es si podemos ir cerrando, por favor, Sí, que obvio, obvio, estamos ¿no? demorados. Muchas Justo gracias. ahora cerramos, justo ahora cerramos, así que nada, eso. Cerramos con este link, que es lo que les comentaba acá. Y bueno, les voy a dejar también el Instagram de la cátedra mía, como para, o mi Instagram también, donde hago las fotos, como cualquier pregunta, lo que sea relacionado a lo que venimos charlando, no sé dónde subir o lo que sea, cualquier duda, lo que sea, me escriben. Así que nada, ahora les dejo acá también y cerramos. Ahí las dejo. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias a todos los que están. Gracias por la atención y nada, espero sus fotos. Así que eso, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.